Hola, ¿qué tal? Te saluda Dante de GráficoWebs.com y bueno, en este video vamos a crear un slider en este caso a pantalla completa, es decir, va a estar en vez de lo que está esta imagen, vamos a colocarla en esta parte específicamente, ¿ya? Entonces, bueno, para esto, ¿qué es lo que necesitamos? Es Elementor Pro y también unas imágenes de 1920 por 1080 píxeles, ¿sí? Estas imágenes deberán estar optimizadas para web, ¿ya? Si yo me voy, por ejemplo, a la parte de medios, que yo ya tengo subida mis imágenes, en este caso voy a trabajar con estas tres imágenes, vas a ver que el tamaño del archivo, ¿sí ves? Es de 56 KB, entonces procura que sean esas mismas medidas, ¿no? Este es vas a ver que aquí están las dimensiones, ¿sí? Y aquí también está aquí, ¿no? Entonces mira, procura que sea algo similar en cuanto a lo que sea de tu tamaño del archivo, y en este caso estas fotografías son de formato JPG, ¿no? Entonces listo, una vez que ya hemos subido, yo lo que hago es me voy acá a Elementor y bueno, vas a ver que en este caso, en el lugar donde nosotros queremos añadir el slider, en este caso yo tengo por medio de la plantilla, entonces aquí me está, digamos, interfiriendo justamente este espacio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es, para evitarme algún problema o complicación, yo podría dejarlo en limpio para a partir de ahí crear, en este caso, mi sección, ¿no? Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Simplemente primero voy a guardar esta plantilla. Si es que en este caso tú vas a hacer esto siempre y cuando ya tengas una plantilla como la que yo tengo aquí. Entonces yo lo que hago es, voy a guardar como plantilla, digamos voy a colocar home inicio, ¿ya? Para luego, en este caso, cuando yo ya acabe, simplemente vuelvo a insertar ese contenido, ¿no? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es simplemente de borrar estas secciones para quedarme en blanco, para que no tenga en este caso alguna interferencia y poderlo ver en este caso a la pantalla del tamaño real de lo que va a ser mi slider, ¿no? Aquí en este caso vas a ver que el slider está por encima del header, entonces si aquí no me permite elegir, simplemente yo doy clic en Navigator y me ubico en la sección que es esta de aquí y simplemente pongo borrar y ahí estamos, ¿no? Entonces listo, ahí estamos con, como quien dice, con nuestra plantilla en blanco. Aquí tenemos simplemente el header y acá el footer. Y entonces ahora sí vamos a crear el slider. Entonces damos clic aquí, elegimos una estructura y vas a ver que en este caso ya lo tengo aquí. Y simplemente yo lo que hago es voy a escribir aquí slide para seleccionar este widget. Lo arrastro y lo suelto. Y aquí ya lo tengo, ¿no? Entonces estos son los que te vienen por default en Elementor. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es irme a imagen y voy a seleccionar cada una de las imágenes. En esta parte de color voy a seleccionar, en este caso sería ninguno, sí, porque no quiero que vaya con un color. Me voy luego con el siguiente, aquí voy a añadir la siguiente imagen, ok. Luego voy a añadir la otra, que es esta de aquí. Aquí también voy a borrar en este caso el color. Y acá también. Doy clic aquí, que dice limpiar. Y ahí tenemos, ¿no? Ahora, ya está en este caso nuestro slide a nivel de la imagen. Ahora toca hacer unos pequeños ajustes con respecto a cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí, voy a irme con el primer slide. Aquí tengo una parte que dice el tamaño. Tenemos abarcar, contiene o auto, ¿ya? Entonces el auto, vas a ver que por default aquí
se expande en este caso la imagen, pero pierde el contenido de la misma, ¿no? Entonces eso no nos conviene. Entonces aquí vamos a elegir la parte de abarcar. Y aparte de eso, vamos primero a ubicarnos en nuestra sección, que es esta de aquí, para que en vez de caja, vamos a elegir la parte de ancho completo, y en extender la sección, vamos a colocar que sí, para que esté a todo el ancho, ¿ya? En el alto, vamos a colocar ajustar a la pantalla, y en alineación vertical voy a dejarla en medio. En la parte de espacio entre columnas, es decir, para que no me quede ningún espacio a los lados, voy a dejarle sin espacio. Y aparte de eso también, en la parte de ajustar a la pantalla, yo puedo también elegir esta opción de altura mínima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está 400, yo podría dejarle con 550 y vamos a ir viendo cómo queda, ¿no? Entonces, hasta ahí simplemente voy a dar clic en actualizar para ver cómo está quedando en este caso mi slider. Y bueno, vas a ver que ahora ya tenemos aquí a pantalla completa, como te digo, ¿sí ves? Entonces, ahora lo que nosotros debemos es de ampliarle un poquito más la altura, ya, porque está aquí comiéndose esta parte. Entonces, simplemente en vez de 550 voy a aumentarle unos 650 píxeles. Quiero ver cómo queda. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Que en este caso mi widget, aquí vas a ver que en la parte de los slides, aquí dice alto, ¿no? Y aquí está por 400. Entonces yo aquí le aumento la altura de este caso del contenido. Voy a dejarlo, por ejemplo, 650 mismo, que le había dejado en la altura antes de la pantalla. Y esto simplemente para ir viendo cómo me está quedando aquí con el slide, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos lo que es nuestro slide, ya mucho más amplio. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es una reducción de tamaño en unos 600, diría yo, ya. Y incluso aquí yo veo que mi sección es como que está por encima, ¿no? Entonces yo puedo bajarle toda esta sección para que me tome desde acá, ¿no? Entonces vamos viendo ahí cómo me queda. Actualizo y ahí estamos, ¿no? Entonces mira, ahí ya tenemos configurada nuestro slider a pantalla completa. Bueno, todavía aquí falta hacer unos ajustes, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces ahora me ubico en la parte del slide y aquí podemos jugar con algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el efecto Ken Burns, que es este efecto que hace que, por ejemplo, de adentro hacia afuera la imagen se salga. Y aquí tienes el efecto si quieres in o out, ¿no? En este caso in es para que se vaya hacia la pantalla y el out es como que se va alejando, es decir, hacia adentro. Entonces, para estos efectos quedaría mucho mejor la parte del in, ¿ya? Entonces también tenemos una capa de fondo. Tú puedes añadir, si ves aquí se agrega esta capa de color gris, pero tú puedes añadir de otro color también. Y aquí la parte dice modo de fundido, ¿sí? Como quieres que en este caso se realice la parte del color, puedes escoger multiplicar, puedes escoger todas estas opciones que hemos visto antes también. Yo lo voy a dejarle como viene en este caso, no quiero meterme mucho a tocar estas partecitas. Y lo que voy a hacer es de irme a la parte de contenido. Y aquí sí yo puedo modificar, por ejemplo, ver planes, se me ocurre, ¿ya? Y aquí
podemos colocar el texto que nosotros queramos. Aquí, por ejemplo, se me ocurre colocar sesiones online. Ya, aquí agregarías un subtítulo, todo eso. Ahora, nos vamos a la parte del estilo. Aquí en personalizado lo activamos y vamos a hacer lo siguiente. En posición horizontal vamos a dejarlo que se vaya a la izquierda, ¿ya? Y en posición vertical nosotros podemos elegir que sea arriba, al medio o abajo. Entonces yo voy a elegir que sea en el medio. En alineación del texto yo puedo dejar que sea al centro o también centrado a la izquierda, ¿ya? Entonces yo lo voy a dejar a la izquierda. Y ahí tenemos configurado en este caso la posición de cómo queremos que aparezcan nuestros textos. Ahora vamos al color del contenido, el cual es para cambiar si es que quieres el color en este caso del texto, ¿ya? Aquí también tienes la opción si quieres añadir algún tipo de sombra también, ¿sí? Entonces eso ya es opcional a nivel de estilo, ¿no? Ahora, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, que date cuenta que yo por ejemplo aquí he modificado algunas cosas a nivel del estilo, a nivel del contenido y a nivel también de fondo y todo esto, ¿no? Entonces yo, para no tener que en este caso repetir lo mismo con los otros slides, simplemente voy a borrar estos de aquí y con el primero que yo hice voy a duplicarlo y este también voy a duplicarlo. Y aquí lo único que voy a cambiar es, en este caso sería la imagen, y en los textos también iría, ¿no? Entonces aquí ya tenemos este. Voy a cambiar acá también mi otra imagen, es este de acá. Y aquí simplemente voy a colocar, voy a cambiar a modo de ejemplo. Entonces voy aquí a colocar, si se me ocurre colocar aquí pilates. Y aquí otra parte que a modo de ejemplo voy a colocar, digamos, fitness. Ok, entonces bueno, aquí simplemente tú agregarías los textos relacionados con esto, ¿no? Entonces mira, en este caso ya hemos creado nuestro slider. Entonces aquí vamos a irnos a la parte de opciones de slider y aquí tenemos la opción en cuanto a navegación. Si queremos que aparezcan estas flechas, si queremos autorreproducir. En la velocidad de autoiniciado, aquí por default viene 5000, pero tú puedes cambiarlo si quieres hacerlo más rápido o más lento, ¿no? Si pones menor el número, va a ser más rápido. Entonces si quieres hacer un poquito más lento, lo aumentas simplemente el número. Ahora, en transición, aquí está a nivel de diapositiva, pero yo prefiero más bien como un desvanecido, que es más elegante, ¿no? El bucle infinito es que, por ejemplo, si hay 3, 5, la que sea, simplemente que se vuelva a repetir, ¿ya? Pausa en interacción, si una persona, por ejemplo, se detiene o le da clic aquí, se va a detener, entonces yo puedo colocar que no. Si tú quieres, puedes colocarlo que sí. Y pausar al pasar el ratón, tampoco no lo quiero, ¿ya? Y eso lo puedo dejarlo ahí así tal como viene, ¿no? Y simplemente doy clic en actualizar. Y ahora voy, en este caso ya, este es mi slider, ¿no? Entonces vas a ver ahora cómo ya se van pasando de uno en uno, ¿sí? Con cada uno, y en este caso estamos colocando nuestros llamados a la acción en la parte izquierda. Ahora, los sliders no son tan recomendados, más que nada porque distraen mucho, ¿no? Pero cuando tú colocas unos llamados a la acción y lleven a una página en conciso, porque si tú colocas solamente un título con subtítulo no tiene ningún sentido, pero si pones en este caso con un botón para que le lleve a alguna parte específica que haga algo, entonces ahí sí tiene una buena función. Ahora, con esto ya hemos acabado lo que es el slider para lo que sería para la versión de escritorio. Ahora puede ser que, por ejemplo, vas a ver que nosotros ya tenemos nuestro slider funcionando, ¿no es cierto? Vas a ver que aquí, en este caso, nuestro texto, ¿sí?, aparece aquí a la parte izquierda, pero no está alineado con lo que sería con el logo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos solucionar eso? Entonces nos vamos a la parte de estilo y aquí en relleno, fíjate que, es decir, en este caso sería el padding que vamos a crear de aquí
para adentro, ¿no? Entonces yo lo que voy aquí, por ejemplo, voy a agregar unos 10. Quiero ver cómo se ve ahí. Y ahí vas a ver que ya lo tengo aquí alineado, ¿no? Entonces puede ser que dependiendo tú cómo le tengas, ahí vas a jugar con esos valores para ver con cuál queda. Ahora, parece que no lo mencioné, pero recuerda que cuando tú coloques la parte de tus botones para los distintos slides, en la parte del contenido, aquí es donde, donde te dice esta parte enlace. Aquí añades la URL hacia qué página quieres dirigir, suponiendo que yo tuviera planes, ¿no es cierto? Entonces das clic ahí y lleva a los planes y así por el estilo, ¿no? Entonces cada página va a tener una URL diferente, es decir, una página planes, otra puede ser fitness y así por el estilo. Ya, y ahora, digamos que yo aquí simplemente voy a agregar mi contenido que tenía antes. Entonces yo simplemente aquí busco lo que era mi plantilla que había guardado al comienzo, pongo no, y aquí esperamos un ratito que se cargue el contenido, y aquí ya tenemos, ¿no? Entonces esta era en este caso el hero section que no queríamos, esta lo voy a borrarle para quedarme solamente con esto de aquí, ¿no? Entonces ahora doy clic en actualizar. Entonces ya estoy aquí y ahora si yo me desplazo, entonces vas a ver que ahora ya tengo aquí mi contenido, y lo que hicimos es simplemente de cambiar nuestra hero section estática por una parte de slides para hacerlo más dinámico o más visualmente atractivo, ¿ya? Entonces bueno, eso sería todo. Éxitos, bye bye.